Amigos televidentes, retornamos con esta su primera entrega de nuestro programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Siguiendo con nuestra conversación, le decía al maestro Nicolás Cruz que yo quería que en este bloque me abundara un poquito, dada su condición de experto en materia de lo que es lavado de activos, financiación de terrorismo y demás, de la ley que cambió para nosotros lo que fue el marco normativo en materia de cumplimiento en República Dominicana, la ley 155-17, que es la ley de lavado de activos. Licenciado. Bueno, mira, mucha gente cree que realmente la ley 155-17 es la primera ley que trata el tema de lavado de activos y en realidad no es así, ya que nosotros desde el año de 1989 teníamos una ley que trataba el tema de lavado, que era la ley de drogas y sustancias prohibidas. Luego esa ley, por requerimiento del GAFI, del Grupo de Acción Financiera, se le hicieron varias modificaciones. Dentro de esas modificaciones estuvo en el 2002 la ley 55-02, que actualizaba esa ley de lavado de activos, ya que cuando se creó la ley de droga y sustancia prohibida, solamente en esencia se perseguía todo lo que era el flujo de dinero que provenía de la venta y comercialización del tema de la droga. Pero luego vinieron en los años 2000, a raíz de los atentados terroristas de los Estados Unidos, donde se evidenció que hubo una parte de esos terroristas que estuvieron recibiendo recursos para esas actividades de organizaciones terroristas, y se entendía que era importante actualizar esas leyes que solamente trataban el tema de narcotráfico. Bueno, se agregó esa parte a la ley. También en los años 90 hubo el tema del incremento de la corrupción pública, y no estaba tampoco considerada como un delito precedente la ley de lavado. Y últimamente se ha estado viendo el tema de lo que son las organizaciones criminales organizadas, lo que se conoce como delito de cuello blanco, que también habían algunas situaciones en las cuales no se trataba. Decir que la ley de lavado de activos fue una iniciativa de la OCDE a través del GAFI, para que todas las jurisdicciones, todos los países tuvieran un vehículo legal que pudiera contrarrestar el flujo de dinero que proviene de actividades ilícitas, y recomendaron una ley modelo a los diferentes países para que adoptaran esa legislación, tomando en consideración lo que son las 40 recomendaciones del GAFI. República Dominicana fue una de las últimas jurisdicciones que se agregó al tema de lavado de activos en términos de lo que es su actualización, porque luego de la aprobación de la ley 55-02, que se dio en abril del 2002, se hizo una actualización unos 2 meses después por la ley 72-02, que es la ley que antes de entrar en vigencia la ley 55-17 estaba en vigencia. Actualmente esa ley, la 72-02, tiene algunos articulados, Mato, que siguen vigentes. Mucha gente cree que la ley 155-17 derogó la ley 72-02, pero realmente no ha sido así, ya que los artículos que tienen que ver con la incautación de bienes de esas actividades ilícitas, entiéndase del artículo 14 al 17 de la ley 72-02, aún están vigentes. De hecho, se ha estado tratando en el Congreso una ley que va a ser una ley complementaria a la ley de lavado, que es la ley sobre extinción de dominio, que precisamente va a tratar el procedimiento de que las autoridades deben seguir al momento de la incautación de los bienes que son productos de
esas actividades ilícitas. Esta ley de extinción de dominio, extrañamente, tiene más de 8 años en lo que es el Congreso. Dando vuelta. Dando vuelta en el Congreso, ya que el primer modelo o el primer borrador de esta ley lo socializó la ONU a través de un departamento que tiene que ver con los temas relacionados con el lavado o blanqueo de capitales. Y le entregó a los países de la región una ley modelo que era una ley sencilla, que tenía unos 49 artículos, donde se establecía todo lo relacionado con lo que era el procedimiento general de la ley de extinción de dominio, cuáles serían, diríamos, los bienes que pudieran estar relacionados con un posible juicio, un procedimiento simplificado para que los gobiernos puedan de forma rápida hacer un juicio abreviado y que se puedan incautar, ya que el procedimiento previo a tener una ley de dominio para recuperar bienes ilícitos es a través de la aplicación de lo que son las leyes penales. Y como es sabido por todos, no solamente en nuestro país, el procedimiento penal tiene un proceso bastante largo en los tribunales, y esto dificulta la recuperación, diríamos, de manera rápida de esos bienes. Pero además, ¿qué sucede cuando se inicia un proceso penal para la recuperación de bienes ilícitos? Que sencillamente, si esa persona que se le acusa de un ilícito penal, por ejemplo, se va del país, no está presente, entonces se va a suspender el proceso para la recuperación de esos bienes. Sin embargo, el modelo que tenemos, que nos recomendó la ONU de la extinción de la ley de extinción de dominio, evita realizar un proceso penal a las personas que están involucradas con actividades ilícitas. Esta ley lo que va a tratar es de perseguir el bien. Como todos nosotros sabemos, en los últimos años en República Dominicana han habido muchos casos de sometimiento a la justicia por temas relacionados con narcotráfico, temas relacionados con corrupción política. Bueno, en estos días hubo un fallo con respecto a el caso de los Tuscanos, donde el tribunal descargó a los inculpados en ese caso. Si hubiésemos tenido aprobada la ley de extinción de dominio, independientemente de que el tribunal falló a favor de esos acusados, y se identifica a través de esa herramienta de que bienes de esos acusados no tienen una procedencia ilícita, independientemente del fallo penal, pues la ley permite de que esos bienes puedan ser incautados. Okay. Entonces, en tema de lavado de activos, como decíamos anteriormente, requiere para su aplicación, diríamos, de manera efectiva, de que tenga otras herramientas, tales como la ley de extinción de dominio y también la parte que se refiere a una ley de amnistía que, como tú decías ahorita, ya en el 2020 la Administración Tributaria, a través de la ley 46, otorgó una facilidad para que aquellas personas que tuvieran bienes de procedencia lícita, pero que no habían tenido... Transparentados. Exactamente, no habían cumplido sus compromisos fiscales, porque a través de esa ley pudieran hacerlo, y lógicamente esos bienes, al momento de aprobarse la ley de extinción de dominio, no pudieran ser perseguidos. Ciertamente, aunque la DGI cubrió y recaudó una alta cantidad de dinero a través de esta normativa, no es menos cierto que muchos contribuyentes
quizás por temor, no aprovecharon las facilidades de esta ley. Y al momento de que la DGI apruebe, por ejemplo, una reforma integral, como lo han estado recomendando los organismos internacionales, se va a ser necesario, según mi opinión, de que se vuelva a habilitar esa amnistía fiscal para aquellos contribuyentes que de una forma u otra no pudieron aprovecharlo. Y en términos de lo que es la aplicación de ese aspecto de la ley de extinción de dominio, en su experiencia, ¿abarcaría el efecto de la retroactividad o sería a partir de la promulgación? Mira, según los abogados expertos, esta ley tiene dos situaciones que pudieran crear dificultades, y es quizá también lo que ha impedido que la ley se apruebe, que es el tema de la retroactividad y la parte que se refiere a la retroactividad y la parte que se refiere a... Bueno, vámonos con la retroactividad. El tema de la retroactividad se refiere a que las leyes, según la Constitución de la República, cuando se aprueba una ley, no puede aplicarse a hechos que sucedieron antes de la aprobación de la ley. Esto es que si una persona tiene bienes ilícitos, antes de la promulgación de la ley, según el principio de retroactividad, no pudieran perseguirse. Y hay sentencia y jurisprudencia en torno a eso. Hay sentencia y jurisprudencia, pero que resulta que, por ejemplo, nosotros tenemos sentencia tanto del Tribunal Constitucional como de la Suprema Corte de Justicia, donde se establece que la ilegalidad no produce legalidad. O sea que si tú tienes un bien que tú lo adquiriste de manera ilícita, independientemente de que haya transcurrido el tiempo, eso no te da legalidad. Aunque existen, por ejemplo, casos en algunas materias, por ejemplo, en materia civil, que establece un plazo de 20 años para que tú puedas legalizar un bien, por ejemplo, un inmueble que tú hayas ocupado de manera ilegal, le da al propietario de esos bienes ese tiempo para que puedan reclamarlo. Si no se reclaman y tú duras ese tiempo, que en este caso serían 20 años, pues entonces tú ese bien adquiere hasta cierto punto un derecho. Perfecto. Entonces, en el caso de la ley de extinción de dominio, realmente no es competencia de la ley tratar el tema de la prescriptibilidad, que era lo que estábamos tratando de explicar ahorita, y la retroactividad. Entonces, con respecto a lo que es la prescripción o la prescriptibilidad, se refiere a que si tú tienes un bien, como habíamos comentado en materia civil, 15, 16 años usufructuándolo, en materia civil, cuando tú cumples 20 años, ya tú puedes formalizar la legalización de ese bien. Correcto. Entonces, como en el caso de la ley de extinción de dominio, lo que va a tratar es precisamente bienes, muchas veces, y en la mayoría de los casos, bienes inmuebles. Suponiendo que la ley de extinción de dominio se apruebe este año y hay alguna persona que tenga un bien ilícito con él, usufructuándolo 18 años, pues entonces lo que se espera es que esa ley de extinción de dominio se pueda aplicar en los próximos 2 años. Perfecto. Ah. Excelente explicación del maestro Nicolás Cruz. Vamos a la siguiente pausa y volvemos con el otro corte. Okay.